Pasaron casi 10 años para contarle por primera vez a alguien acerca de mi experiencia. Para mí fue algo muy doloroso, sin embargo también fue algo que me dio muchísima calma. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Volver a Comenzar. Mi nombre es Arturo y quiero darte las gracias por estar viendo este video. Como sabes, llevo casi 28 años con algo que conocemos como trastorno de ansiedad. Actualmente, con la pandemia se han desatado muchos casos de ansiedad y ataques de pánico. Ojo, antes de seguir, no quiero que pienses que soy un médico o un psicólogo, no. Simplemente lo que quiero hacer es contarte mi experiencia viviendo con dicho trastorno. Antes de comenzar, me gustaría aclararte que muchos de estos síntomas son diferentes de persona a persona. Ojo con eso. Mucho tiene que ver tu edad, el contexto en el que te desarrollas, qué tan avanzado tienes este trastorno de ansiedad o más bien qué tanto te ha afectado en tu vida. Algo muy importante que tienes que saber es que el trastorno de ansiedad que se desarrolló en mí fue detonado por una experiencia traumática de mi niñez. A los 8 años sufrí un episodio de abuso infantil. Después de este episodio traumático, yo empecé a desarrollar miedo, de alguna manera depresiones que yo no sabía que tenía, pero se presentaban de diferentes maneras. Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a mi papá. Paréntesis, no tiene nada que ver con mi papá no tuvo nada que ver en esto, nada de mi familia. ¿Ok? Continuamos. Empecé a desarrollar un miedo hacia la figura paterna justamente porque mi papá era muy estricto. En realidad mi familia siempre fue muy disciplinada, pero mi papá era muy estricto. Entonces, yo empecé a desarrollar muchísimo miedo porque pensaba que yo había hecho algo mal. A estas alturas, yo tenía 8 años y no sabía nadie en absoluto de lo que me había pasado. Pasaron casi 10 años para contarle por primera vez a alguien acerca de mi experiencia. Para mí fue algo muy doloroso, sin embargo también fue algo que me dio muchísima calma. Esta persona me ayudó mucho a entender todo lo que yo sentía y lo que venía acumulando después de esos 10 años, después del incidente. Fue un tiempo muy extraño esos 10 años porque realmente yo no sabía qué estaba sucediendo, vivía con miedo, vivía con mucha depresión, vivía con estrés. Sin embargo, también trataba de sobrellevarlo de alguna u otra forma en mi manera de ser. No sé si me voy a dar a entender, pero al yo no saber que tenía trastorno de ansiedad, trataba de seguir sobrellevando mis actividades, mis relaciones en mi contexto social, con mi pareja, con lo que tú quieras, de la forma que yo podía, o al menos de la forma que yo sabía. Esta etapa para mí fue muy extraña porque realmente el vivir con miedo, el vivir con estrés constantemente, me hizo relacionarme de una forma diferente, sin embargo tampoco fue caótica. Digamos que tuve una niñez y adolescencia feliz y casi llegando al punto del ser adulto fue cuando yo por fin entiendo todo lo que venía sucediendo y entiendo lo que venía sintiendo. Ahora también es muy importante que entiendas lo siguiente. Esta es la forma en que yo abordé esta enfermedad, este trastorno. Muchas otras personas tienen maneras distintas de abordarlo y de sobrellevarlo. Eso depende mucho del cómo te estés tratando, si tienes el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, el cual también te puede ayudar. Ahora también es muy importante que entiendas que todos lo vivimos de manera diferente. Esto ya te lo había dicho, pero quiero ejemplificarlo. Por ejemplo, en la secundaria. Yo viví en un tiempo donde en México estaba poniéndose en actividad de nuevo el volcán Popocatépetl. Bueno, para los que no conocen el volcán, está situado casi al centro de México, no de la ciudad, sino más hacia Puebla. Y pues bueno, estaba entrando en actividad y pues amenazaba con hacer erupción. Este maestro en la secundaria, mi maestro de geografía, nos hablaba mucho acerca de las alertas que estaban en esos momentos en los medios. Nos decía, bueno, si entra en erupción el volcán, hay que tener cuidado con las cenizas, con la nube piroclástica, con los posibles terremotos que pueda ocasionar la erupción de tal volcán. Eso nos lo decía obviamente como medida preventiva. Aquí viene el problema. Para mí eso fue caótico. Para mí eso fue un detonante de muchísimo miedo. Yo empecé a desarrollar un problema
de trastorno también del sueño. De hecho, estas ojeras se desarrollan desde esa edad. Yo tenía muchísimos problemas para conciliar el sueño porque realmente vivía con miedo. Vivía con miedo de que si hacía erupción un volcán, pues y se iba a caer mi casa y mis papás los iba a perder. Muchísimas cosas de ese tipo, que a lo mejor para una persona realmente nada más es como ponerse alerta, tener la información y pues no pasa nada, o sea, no va más allá. Para nosotros que tenemos problemas de ansiedad, un pequeño problema se puede magnificar de una forma espectacular. Y no es que estemos locos, simplemente nosotros percibimos muchísimas cosas de manera distinta. Esto fue en la secundaria. Después, entrando a la preparatoria y durante todo ese tiempo que sufrí el incidente en mi niñez, fue un poco diferente mi forma de relacionarme con amigos, con pareja, con familia. Realmente fue muy complejo y yo no lo entendía, yo pensaba que era algo muy normal, pero me hizo relacionarme de una manera pues diferente, ¿no? Yo le tenía de repente muchísimo miedo al hacer nuevos amigos, le tenía como muchísimo miedo al sentirme rechazado, porque ya traía ese background atrás de a lo mejor sentirme culpable de algo que yo no hice. Y eso fue algo muy constante. Yo tenía esa sensación de haber hecho algo mal. A todo esto, y quiero retomar un poco el punto de que yo le tenía mucho miedo a mi papá. Mi papá jamás, él murió y jamás supo lo que a mí me había sucedido. ¿Por qué? Porque yo tenía muchísimo miedo de contárselo, incluso ya siendo adulto. La primera vez que yo lo comparto con mi familia fue ya en la edad adulta, por ahí de los 24 años. Fue la primera vez que le dije a mi mamá lo que me había sucedido. Sí fue muy dramático en el momento de que se lo comenté. Volví a tener esa sensación de miedo. Sin embargo, también me dio mucha paz. Me dio mucha paz en el momento que pude sentir su abrazo, en el momento que sentí que no estaba solo y sentí realmente mucha paz con ese abrazo de mucho amor puro. Esto también se los quiero decir para las personas que a lo mejor no sufren con este trastorno de ansiedad, pero sí tienen algún familiar o algún conocido que obviamente lo está pasando. Ahora, hay dos cosas. Si tú sabes que lo está pasando y si la persona sabe que le está pasando. ¿A qué voy con esto? A veces nosotros tenemos muchos problemas para relacionarnos con otras personas, a lo mejor en carácter, en maneras de actuar y todo esto, pero hay una variante y hay algo que es lo que va a ser el detonante del cómo saber cómo sobrellevar esa relación. El que la persona sepa que tiene el trastorno y el que no lo sepa. Si no lo sabe, podemos decir que es una persona que tiene un carácter raro, que a lo mejor te cae mal porque es una persona pues diferente o a lo mejor pues no cuadra con tu manera de ser. Pero tal vez tenga algo allá atrás, tal vez tenga algo que le esté empujando a ser de esa manera. Si la persona lo sabe, va a ser muy consciente y tal vez si te llega a tener el suficiente grado de confianza, te lo va a decir. Pero si no y tú te enteras que él lo tiene o que ella lo tiene, trata de tener muchísima paciencia. La palabra control es una constante en el trastorno de ansiedad. ¿Y por qué es una constante? No tiene nada que ver con poder. Habla más bien de no tener como una respuesta o no tener un control de cierta situación y nos provoca mucho conflicto. Nos da mucho estrés el no poder tener ese control. Por cosas muy pequeñas, no hablo del control sobre una persona, no. Hablo de una situación. Un ejemplo muy sencillo. El metro se retrasó y no depende de ti, pero te estresas de una manera espectacular y a lo mejor vas 1 minuto o 2 minutos tarde a una cita que tienes. Pero para nosotros se vuelve completamente algo espectacular, algo exagerado. Ahora, esto es muy importante para las personas que no tienen trastorno de ansiedad, pero conocen a alguien que lo tenga. Te voy a pedir que pongas mucha atención en esto. Generalmente, cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad o nos sentimos con miedo o depresión, lo primero que nos dicen nuestros amigos o las personas que queremos es: no pasa nada, todo va a estar bien. Ojo, para nosotros pasa y pasa mucho. Entonces, a lo mejor yo sé que lo hacen como de buena forma y en buen rollo, por así decirlo,
Yo sé que nos lo dicen porque nos quieren, pero a veces necesitamos a lo mejor nada más un abrazo o ser escuchados. ¿Por qué? Porque no estamos buscando una solución, o tu solución no va a operar porque solamente nosotros sabemos qué sentimos. Y no es que esté mal, simplemente a veces lo único que podríamos pedirte sería: tennos mucha paciencia y perdónanos si a veces tenemos actitudes que no sabemos por qué las tenemos en realidad. Cuando nos damos cuenta, en mi caso particular, trato de pedir una disculpa, pero si no me doy cuenta me es muy complicado y me provoca mucho conflicto, me hace sentir culpable, me hace sentir triste y ni siquiera me he dado cuenta aún si dañé a alguien más. Esto es un muy breve resumen de 28 años de trastorno de ansiedad que he vivido. Obviamente durante el transcurso de los videos te iré contando algunas experiencias también. Y ojo, no estoy dando soluciones, no soy un médico, no soy un psicólogo. Simplemente estoy hablando desde mi experiencia y te estoy compartiendo realmente nada más lo que yo he vivido. Ahora, a partir de que yo soy consciente de mi realidad, empiezo a tratar de solucionar cosas, de vivir de una manera diferente, más tranquila, para también poder dar una mejor calidad de experiencias tanto a mi entorno como a mí mismo. En el momento que yo hago este parteaguas, lamentablemente también dejo muchas cosas, dejo muchas personas, inclusive dejo relaciones familiares, que las hago a un lado y me doy la oportunidad de empezar a curarme a mí mismo. Esto a lo mejor puede sonar un poco egoísta, pero creo firmemente ahora, por mi experiencia, que si yo no empezaba a tratarme a mí mismo, y siento que iba a ser una cadenita, iba a estar a lo mejor dañándome a mí, dañando a las personas que quería, y era algo que realmente no deseaba. Y cambiando de tema radicalmente, esto es algo que quiero compartirte. No quiero que suene a cliché ni algo que todo el mundo está haciendo. A lo mejor también ya estás aburrido de esto, pero no quiero que lo tomes por otro lado. El cómo estoy viviendo la pandemia. ¿Cómo la vive una persona con trastorno de ansiedad? Rápidamente te voy a contar. Yo me empiezo a dar cuenta de la pandemia cuando empiezo a ver noticias. Ya me había pasado esto cuando vivía en México y ya nos había pasado que habíamos estado una semana en confinamiento para tener un control y todo. Entonces me era como un poco familiar esta parte. Sin embargo, ¿cómo me doy cuenta de la gravedad del asunto? Te cuento. Fui a Walmart pues por despensa, por víveres, por cosas que necesitaba en la casa, y me empiezo a dar cuenta que muchas personas llevan 2 o más carritos llenos de comida, de muchos galones de agua y de artículos de limpieza, al igual que papel higiénico. Era algo exagerado, no era algo normal, no era 1 o 2 personas que trajeran 2 o 3 carritos llenos, era todo el supermercado, todo, cosa que me empezó a alarmar. En ese momento yo empecé a sentir justamente esa sensación que tenía años que no vivía. Empecé a alarmarme, me empecé a estresar, empecé a tener pues lo que conocemos como un ataque de ansiedad. Traté de relajarme y bueno, compré los víveres en ese momento que encontré, porque en el momento de ir por los pasillos estaban vacíos. Se empezó a vaciar el supermercado. Me fui a varios lugares para intentar buscar pues bueno, todo lo que me faltaba, y me encontraba con el mismo escenario una y otra vez. Era muy complicado para mí saber qué estaba pasando porque no entendía en realidad, no la parte de la pandemia, no entendía el cómo estaba reaccionando la gente y por qué estaba reaccionando así, cosa que, vuelvo a insistir, está fuera de mi control. Entonces es un elemento más que se suma para sentirme alarmado. En el país en donde estoy se ha visto envuelto en guerras, en diferentes tipos, pues bueno, de este tipo de política extraña, pues militar. Entonces la gente reacciona de esta manera, hace una especie de búnker, empieza a acumular víveres que va a necesitar por cualquier emergencia y pues bueno, hace su confinamiento con todo lo necesario. Eso es algo que yo entendí después. Sin embargo, en ese momento para mí era muy estresante y obviamente muy alarmante. Para mí lo siguiente fue obviamente organizarme, tratar de tener pues los elementos necesarios para el confinamiento, y viene la primera semana y obviamente fue caótica para mí.
No entendía el qué tenía que hacer, el cómo lo iba a hacer. Y pues bueno, me empecé a organizar para poder generar mi contenido de una clase presencial a una clase en línea. También organizarme para saber cómo le iba a hacer para no quedar mal con nadie y yo estar tranquilo. Complicado, fue muy complicado, todavía lo es. Sin embargo, algo que me ayudó mucho para poder sentirme más tranquilo durante todo este confinamiento realmente fue ir paso a paso. No ir por una meta tan grande, sino simplemente ir resolviendo el día a día para poder tener un mayor control de mi estabilidad emocional. También entendí que a lo mejor no podía hacer nada por arreglar lo que está pasando en todo el mundo, pero sí podía preocuparme por cuidarme a mí, para también poder cuidar a las personas que quiero a mi alrededor. Eso sí lo podía hacer. En general, esta pandemia ha sido fuerte, ha sido muy dura en el sentido de que hay días donde de plano ni siquiera tengo ánimos de pararme, de bañarme, de hacer absolutamente nada, pero también he estado rodeado de personas increíbles y maravillosas que hoy le doy gracias a la vida por haberlas puesto en mi camino para que me hicieran mucho más tranquila esta pandemia. Me he enfocado en seguir trabajando, en seguir creando y eso también me distrae mucho. Y pues bueno, ya tenía resueltas ciertas cosas de trabajo, ciertas cosas personales, pero todavía me faltaba algo. Y ese algo, este confinamiento me ayudó a darme cuenta el qué era. Identifiqué que durante los 8 años hasta ahorita he dejado de hacer miles de cosas por miedo o por falta de interés o por el mismo rollo de la ansiedad. Si algo me provocaba estrés, instantáneamente me alejaba. Hace mucho tiempo yo patinaba en rampas. No era el mejor, tampoco les voy a mentir. Sin embargo, era algo que disfrutaba mucho. Y lo dejé de hacer, no sé por qué. También el dejar de patinar me pasó justamente en la etapa de la secundaria. Y pues bueno, tenía que lidiar con problemas de la escuela, con cosas que yo me sentía mal con mi familia, con todo este miedo que les decía desde un volcán, o sea, no sé. Y en ese momento a lo mejor también eso tuvo que ver con que dejara de patinar. Simplemente no recuerdo el qué pasó. Y pues bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo, me metí a internet a buscar unos patines en línea y pues bueno, encontré unos de mi talla y los compré. No hay mucha historia que contar, realmente me metí a internet, busqué los patines, encontré de mi talla afortunadamente porque estaban escasos y pues bueno, compré estos patines, unos USD 57 con los cuales voy a empezar de nuevo a patinar. Estos patines son agresivos, que es como este tipo de patines que están por el tipo de frame que tienen, te hacen estar más cerca un poquito del piso y pues bueno, te facilitan de alguna manera a estar entre rampas y poder hacer deslizamientos y pues bueno. Estos son los patines, se los presento, están preciosos, me encantaron. Y pues bueno, estos patines realmente sí los encontré de mi talla, no batallé demasiado, pero donde los encontré era en Reino Unido. Entonces tardaron unos 5 o 6 días en llegar y por fin los encontré. La tienda se llama Loco Skates y pues bueno, están preciosos, preciosos esos patines. Ya les estaré contando en los siguientes videos cómo me caigo y cómo voy avanzando. Pero bueno, les quería presentar, esta es la nueva adquisición. Este video no quiero que sea tan largo porque ya viene historia y unboxing y de todo. Pero pues bueno, quiero que conozcan un poquito en este primer episodio de lo que soy, de lo que me gusta, de lo que hago. Y pues bueno amigos, ahorita realmente yo lo que quiero es ponerme esos patines, caerme 35,000 veces, que seguro va a suceder. Y pues bueno, también darles como una experiencia de que sí se puede. Amigos que tienen trastorno de ansiedad, no están solos, no estamos solos. Hay personas que te quieren, hay familiares que te quieren y te lo juro que poco a poco juntos pueden lograrlo. Pero tienes que preocuparte por ti. Tienes que, si sabes que estás teniendo este tipo de síntomas o este tipo de problemas, acude a un especialista. Te lo juro, te va a hacer muy, muy bien. Independientemente de lo que el especialista te pueda llegar a decir, tienes que tomar la decisión de querer mejorar. Y tú puedes mejorar si tú lo decides. Tratar de controlar ciertos episodios y ciertos eventos va a ser muy complicado, pero lo vas a lograr. Créeme, no estás solo. Y pues bueno amigos, ya les voy a ir contando en mis redes, ahí cómo me va con los patines, ahí voy a estar subiendo si me caigo, si no me caigo. Pero bueno, ya también tengo mis cascos, ya también tengo todo para darme con todo.
Y pues bueno, muchísimas gracias también amigos por ver este video. Recuerden que si tienes a una persona que conoces con ansiedad, sé muy paciente, ámalo mucho, ámala mucho, porque a veces lo único que necesitamos es un abrazo de cariño verdadero. Amigos, pues muchas gracias, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Si te gustó el video, regálame una manita arriba, si no te gustó, dame una manita abajo y no importa. Déjame en los comentarios, eso sí, por favor, ¿en qué puedo mejorar? Y nada, que no soy un experto y es realmente la primera vez que cuento cosas tan personales y tan íntimas y pues en algo tan público. Ojalá nos podamos ver en el siguiente video. Quiero compartirte experiencias, quiero compartirte unboxing, cosas que me pasan, cosas que encuentro y nada, que te des cuenta un poco que nunca es tarde para volver a comenzar.